Mi novia destapó el recuerdo que me hizo odiar mi propio rostro. Mira, todo comenzó con algo que, en teoría, era bonito, un gesto tierno, incluso adorable. Una de esas cosas que cualquier pareja normal diría antes de dormir sin imaginar que está tocando una puerta cerrada con llave desde hace más de una década. Renata me dijo, con esa voz suave que usa cuando está medio dormida y medio cursi, «Eres mi chinito guapo». Lo dijo riéndose, como cuando uno se apropia de un detalle físico del otro y lo vuelve algo íntimo, algo propio. Y sí, tengo los ojos un poco rasgados. Mi bisabuelo era asiático y siempre me han dicho que heredé ese rasgo. Nunca me molestó como tal, o eso creía. Le respondí con una sonrisa, aunque ella no podía verla porque estábamos en llamada, pero sentí algo raro en el pecho, no por el apodo, sino por la palabra guapo, guapo. Es curioso cómo una palabra puede pesar más que un insulto. Ella, como suele hacer, me pidió una foto antes de dormir. Siempre lo hace. Es su ritual. Dice que quiere verme antes de cerrar los ojos porque así sueña más bonito, y normalmente le mando cualquier cosa rápida, pero ese día dudé. Le dije, medio en broma, medio en verdad, no soy muy seguro de mi imagen, no me siento bonito. Hubo un silencio corto, de esos que duran 3 segundos pero pesan como 10 años. Y entonces ella dijo algo que no esperaba. ¿No me mandas foto porque estás con otra? No lo dijo agresivo, no gritó, pero me dolió, no por celos, sino porque tocó algo que yo ni siquiera sabía explicar. Me dolió que su duda estuviera ligada a mi resistencia a mostrarme. Me tomé la foto. Pero no fue una foto cualquiera, fue un enfrentamiento. Abrí la cámara frontal y durante unos segundos no pude presionar el botón. Me miré, o intenté mirarme. La sensación fue la misma de cuando uno abre una puerta en una casa abandonada. Sabes que no hay nada peligroso, pero igual el cuerpo reacciona. Me tomé la foto con miedo, literalmente con miedo de verme. Se la envié. Ella respondió de inmediato, feliz, con emojis, con audios cortitos diciendo que mis ojos siempre le parecieron hermosos, que soy único incluso en mi apellido, que nadie se parece a mí, que soy exclusivo, que me ama, exclusivo. Esa palabra también me pegó, porque durante años yo hice todo lo posible por no ser visible, y ahí fue cuando el recuerdo regresó, no como un flash rápido, sino como una película completa que llevaba archivada demasiado tiempo. Tenía 10 años, tal vez recién cumplidos 11. Estudiaba en una escuela católica a la que no quería ir, no por capricho. Simplemente nunca me sentí cómodo ahí. El ambiente era rígido, lleno de reglas, uniforme impecable, filas rectas, silencio obligatorio. Yo era más callado que rebelde, pero igual sentía que no encajaba. Un día, en la clase de literatura, el profesor Rafael pidió un voluntario valiente para pasar al frente. Prometió una cantidad generosa de puntos extra para el promedio final, y a esa edad los puntos eran oro, validación, aprobación, reconocimiento. Yo levanté la mano. Recuerdo caminar hacia el pizarrón con esa mezcla de orgullo y nervios. Pensé que sería una lectura en voz alta, una pregunta sobre el libro, algo académico. No fue eso. Me colocó frente a toda la clase, de cara a mis compañeros, y empezó a hacer preguntas. Primero cosas básicas. Mi nombre, mi edad, de dónde venía. Luego cambió el tono. Les preguntó a las chicas si les gustaban mis ojos. Hubo risitas. Preguntó si les gustaban mis labios. Más risas. Preguntó si yo les parecía atractivo. Las respuestas no fueron agradables. No hubo crueldad explícita. Nadie gritó algo terrible. Pero las caras, los gestos, las negativas rápidas, los murmullos, fueron suficientes. Sentí que algo dentro de mí se hacía pequeño. Muy pequeño. Yo intenté no mostrar reacción. Miré un punto fijo en la pared. No quería llorar. No quería darles ese espectáculo también. Al final me mandó a sentarme. Y sí, me dio los puntos. Pero en el camino de regreso a mi pupitre sentí que había dejado algo atrás, algo que no supe nombrar en ese momento. Dignidad, tal vez. Esa noche no me miré al espejo, y al día siguiente tampoco. Y después tampoco. No fue una decisión consciente. Fue más bien una evasión progresiva, como cuando uno deja de pasar por una calle porque recuerda algo incómodo que ocurrió ahí. Desde entonces, cada vez que alguien hacía un comentario sobre mis rasgos, mi mente volvía a esa aula, a esas risitas, a esa sensación de estar exhibido. A los 13 años, en otro colegio, me gustaba una chica. Era inteligente, tranquila,
de esas personas que no necesitan hacer ruido para llenar un espacio. Algunos compañeros me decían que yo también le gustaba a ella, que preguntaba por mí, que quería hablar conmigo después de un evento escolar. Yo jamás fui, siempre pensé que era una broma. Siempre asumí que detrás había una risa preparada, y así la dejé pasar, sin despedirme siquiera cuando me mudé de ciudad. Recuerdo mirar hacia atrás desde el auto y pasar frente a una iglesia, pidiendo en silencio que la cuidaran. No porque hubiéramos tenido algo, sino porque yo no me sentí capaz de siquiera intentar. Con el tiempo desarrollé estrategias. Me cubría el rostro para volver del colegio, una chalina bien envuelta, gorra, gafas oscuras. Caminaba por un descampado enorme junto a una avenida y un río, y prefería pensar que la gente asumía que era por el sol. No era por el sol, era por mí. En la universidad ya no me cubría tanto, pero evitaba espejos y ventanas reflectantes. A veces pasaban semanas sin observar mi rostro con atención. Era como si viviera dentro de una silueta, no dentro de un cuerpo. Y luego llegó la pandemia. El cubrebocas fue perfecto, una excusa socialmente aceptada para desaparecer media cara. Me sentía cómodo, seguro, invisible. Hasta que mi oftalmóloga me dijo que el aire caliente constante estaba afectando mis ojos, secando mis lágrimas naturales, dañándolos. Me pidió que dejara de usarlo tanto. Yo asentí, pero en realidad solo dejé de usarlo cuando no había superficies reflectantes cerca, porque el problema nunca fueron mis ojos, fue la mirada. Hoy por la tarde tengo que ir a hacer unas cotizaciones y dejar algo en una óptica llena de espejos. Ya lo pensé, voy a usar gafas oscuras y llevaré tapabocas, aunque no debería. Si me siento mal, diré que es por alergia. Renata no sabe todo esto, sabe que soy inseguro, pero no sabe de dónde nació esa inseguridad. Y ahora me pregunto algo que nunca me había preguntado con honestidad. ¿Y si no es mi rostro el que me da miedo, sino la versión de mí que aprendí a odiar aquel día frente al pizarrón? Esa noche, después de enviarle la foto a Renata, no pude dormir de inmediato. Ella estaba feliz, enviándome audios suaves donde me decía que mis ojos parecían tranquilos, que tenía una expresión que la hacía sentir en casa, que le gustaba cómo mis pestañas proyectaban sombra cuando bajaba la mirada. Yo escuchaba todo eso con una mezcla extraña de ternura y desconfianza, como si estuviera oyendo a alguien describir a otra persona, no a mí. Lo curioso es que nunca dudé de su amor, nunca pensé que estuviera mintiendo, pero sí dudaba de su percepción. En mi cabeza era más lógico asumir que ella estaba idealizando algo que yo sabía según yo que no era cierto, y esa contradicción empezó a incomodarme más de lo que esperaba. Al día siguiente tenía que ir a la óptica a dejar unas cotizaciones, como ya había mencionado. Me desperté con esa sensación anticipada que uno tiene antes de un examen importante o una conversación pendiente. No era un evento dramático, era simplemente entrar a un lugar lleno de espejos, pero para mí no era simplemente eso. Me vestí con cuidado, pero no desde la vanidad, sino desde la estrategia. Camisa neutra, nada llamativo. Gafas oscuras, tapabocas en el bolsillo. Lo llevé puesto antes de salir, aunque en la calle ya casi nadie lo usaba. Me repetí que era por el polvo, por el clima, por cualquier cosa que sonara razonable. El cuerpo siempre encuentra excusas cuando el miedo quiere disfrazarse de prudencia. Mientras caminaba, recordé algo que no había mencionado antes. Después de aquel episodio con el profesor Rafael, hubo un detalle que marcó todavía más mi relación con los espejos. Durante semanas, algunos compañeros repetían en tono burlón comentarios sobre mis rasgos. No eran insultos directos, eran imitaciones, pequeñas exageraciones de mis ojos cuando yo entrecerraba la mirada para leer. Nada que un adulto hubiera considerado grave, pero suficiente para que yo empezara a observarme buscando el defecto que los hacía reír. Recuerdo una tarde en casa, solo, frente al espejo del baño. Me miré fijamente intentando identificar qué era exactamente lo que estaba mal. Abría más los ojos, los cerraba un poco, levantaba las cejas, bajaba la cabeza. Me convertí en mi propio crítico antes siquiera de entender lo que significaba la palabra autocrítica. Ese fue el inicio de una costumbre silenciosa, analizarme como si fuera un objeto defectuoso en revisión. Y eso no se fue con los años. Entré a la óptica y lo primero que sentí fue esa multiplicación infinita de reflejos. Espejos laterales, vitrinas brillantes, superficies pulidas donde mi silueta aparecía fragmentada desde ángulos distintos. El corazón me dio un golpe corto, seco. Me ajusté las gafas oscuras como si fueran una armadura. La recepcionista me habló, sonrió,
Me pidió que esperara. Yo asentí sin quitarme el tapabocas. Me senté de perfil, evitando mirar directamente cualquier superficie reflectante. Me concentré en escuchar sonidos, el aire acondicionado, el clic de una puerta, el roce de papeles. Siempre he preferido escuchar antes que mirar. Desde hace años me repito que las palabras valen más que las apariencias. Es una filosofía que suena noble, pero nació como mecanismo de defensa. En un momento inevitable, levanté la vista y me vi en un espejo lateral. Fue apenas un segundo, pero fue suficiente para que esa sensación infantil regresara. Exposición, juicio, evaluación pública. No había nadie mirándome realmente, pero mi mente reconstruyó aquella clase, aquellas risas, aquellas preguntas absurdas sobre mis ojos y mis labios. Sentí esa mezcla de vergüenza y rigidez corporal que te obliga a tensar la mandíbula. Respiré profundo, y ahí apareció algo distinto. Recordé el audio de Renata de la noche anterior, diciendo que mis ojos parecían tranquilos, no raros, no diferentes, no graciosos, tranquilos. Me pregunté cuándo fue la última vez que yo mismo usé una palabra amable para describirme. No lo supe. Salí de la óptica con el corazón todavía acelerado, pero con una sensación nueva. No había sido tan terrible como mi mente lo anticipó. Incómodo, sí, pero no devastador. Y esa pequeña diferencia me dejó pensando el resto del día. Por la noche, Renata volvió al tema. Ella es así, no deja cabos sueltos emocionales. Me preguntó por qué me había dolido tanto lo que dijo sobre estar con otra. Le expliqué que no fue la sospecha lo que me lastimó, sino que asociara mi resistencia a una traición. Me escuchó en silencio. Luego me dijo algo que me movió el suelo. A veces siento que tú no te quieres como yo te quiero. Esa frase me atravesó más que cualquier burla escolar, porque tenía razón. Y al mismo tiempo, no sabía cómo cambiar eso. Le conté, por primera vez con cierto detalle, lo que pasó en la escuela. No le di todos los matices, pero sí la esencia, el profesor, las preguntas, las risas. Ella guardó silencio largo rato. Cuando habló, su voz ya no era ligera. Eso fue abuso de poder, dijo. Yo nunca lo había llamado así, siempre lo minimicé. Fue una dinámica rara, fue una broma incómoda, no fue para tanto. Escucharla nombrarlo con firmeza me hizo sentir algo parecido a validación, pero también a tristeza por ese niño que no supo defenderse. Renata empezó a llorar, no exageradamente, pero sí con esa sensibilidad suya que aparece cuando algo le toca profundo. Me dijo que nadie tenía derecho a hacerme sentir expuesto de esa manera, que un maestro no puede convertir a un alumno en objeto de evaluación estética frente a toda la clase. Me dijo que entendía ahora por qué me costaba mirarla fijo a los ojos cuando ella me decía que soy guapo. Y ahí confesé algo que jamás había dicho en voz alta, que a veces cuando la miro demasiado tiempo, siento que me estoy reflejando en sus pupilas y que ese reflejo me da miedo, no por ella, sino por lo que veo de mí. Ella respiró hondo y dijo una frase que todavía estoy procesando. Entonces déjame ser el espejo que te trate con cariño. No supe qué responder, porque parte de mí quiere eso desesperadamente, pero otra parte desconfía de cualquier espejo. En los días siguientes, empecé a notar cuántas decisiones pequeñas en mi vida estaban influenciadas por ese viejo episodio. Elegía puestos de trabajo donde el rendimiento pesara más que la presencia. En reuniones, evitaba las cámaras cuando podía. En fotografías grupales, siempre buscaba quedar en la esquina. Cuando alguien hacía un cumplido directo sobre mi apariencia, cambiaba el tema hacia algo intelectual o práctico. Era una coreografía aprendida, casi automática. Renata empezó a mandarme fotos suyas sin filtro, sin maquillaje, con el cabello desordenado. Decía que quería que yo también entendiera que la belleza no es una pose fija, sino algo vivo, cambiante, imperfecto. Yo la veía hermosa en todas, ella decía que solo era normal. Y poco a poco me di cuenta de algo incómodo. Yo era más compasivo con el rostro de otros que con el mío. Si veía a alguien con rasgos distintos, pensaba que eso lo hacía interesante. Si alguien tenía cicatrices o imperfecciones, me parecían historias, no defectos. Pero conmigo aplicaba una lupa implacable. Esa doble vara empezó a molestarme. Una noche me animé a hacer algo pequeño pero simbólico. Me quité las gafas oscuras frente al espejo del baño y me obligué a sostener la mirada durante 30 segundos, no buscando defectos, solo observando. Al principio sentí el impulso de bajar la vista, pero me quedé.
30 segundos pueden ser eternos cuando no estás acostumbrado a verte. No fue mágico, no salí amándome. Pero tampoco sentí el rechazo automático de antes. Fue más bien neutral. Y esa neutralidad para mí ya era avance. Sin embargo, el miedo no desaparece de golpe. Se infiltra en otros lugares. A veces, cuando Renata me dice que soy exclusivo, que soy único, siento presión, como si tuviera que sostener una imagen que no creo merecer. Como si en cualquier momento alguien fuera a señalar el error que yo aprendí a detectar en la infancia, y aquí es donde la historia empieza a complicarse un poco más. Porque amar a alguien que no se ve con los mismos ojos con los que tú lo miras, puede volverse un terreno frágil. Y yo todavía no sé si estoy listo para dejar de esconderme del todo. Hay algo que nadie te dice cuando empiezas a sanar algo viejo, no es lineal. No es que un día te miras al espejo 30 segundos y al siguiente ya te amas. Es más como una marea. Avanzas 2 pasos, retrocedes 1, a veces incluso retrocedes 3. Después de aquella conversación profunda con Renata, yo creí que lo más difícil ya había pasado, que contarle lo del profesor, lo de las risas, lo del miedo al reflejo, ya era suficiente para empezar a cambiar, pero lo que no entendía era que ahora ella sabía. Y cuando alguien que te ama sabe dónde te duele, no lo usa para herirte, lo usa para acercarse, y eso también asusta. Renata empezó a mirarme más, no de forma invasiva, sino atenta. Cuando estábamos juntos y yo desviaba la mirada, ella suavemente me tomaba el mentón y me decía, mírame, no con exigencia, con ternura, pero yo sentía el peso de esa palabra como si me estuvieran pidiendo que saltara al vacío. Una noche, mientras cenábamos en su departamento, ocurrió algo pequeño pero decisivo. Ella estaba contándome una anécdota del trabajo, riéndose, gesticulando, y en un momento se quedó en silencio mirándome fijo. Yo automáticamente bajé la vista hacia el plato. ¿Ves? Dijo suavemente. ¿Qué cosa? Que cuando te miro bonito te escondes. No supe qué responder, porque tenía razón. No era solo el espejo físico, era el espejo emocional. Cuando alguien me reflejaba algo positivo, mi instinto era huir. Renata dejó el tenedor y respiró profundo. Me dijo que a veces sentía que había una pared invisible entre nosotros. Que yo era cariñoso, detallista, atento, pero que cuando el cariño se dirigía hacia mí, me volvía esquivo, que parecía más cómodo dando amor que recibiéndolo. Eso me golpeó fuerte. Porque siempre pensé que amar así con intensidad, con detalles, con cuidado casi obsesivo, era mi fortaleza, pero nunca me pregunté si en realidad también era una forma de controlar el terreno. Si yo daba suficiente, tal vez nadie tendría que examinarme demasiado. Ella me confesó algo que me dejó en silencio largo rato. Cuando lloro porque haces cosas lindas por mí, no es solo porque me emociono, es porque a veces siento que tú no sabes que mereces lo mismo. Ahí sentí esa sensación que describí antes, como si algo me desnudara el alma, porque era cierto. Cuando soy cariñoso con ella, cuando le escribo cartas, cuando planeo detalles, cuando la abrazo hasta que se le va la ansiedad, me siento útil, valioso, necesario. Pero cuando ella intenta hacer lo mismo por mí, algo en mi pecho se encoge. Es como si no confiara en la imagen que ella ve, y ese conflicto empezó a manifestarse en cosas más íntimas también. No hablo de algo físico explícito, hablo de la vulnerabilidad que implica que alguien te observe sin defensas. Hubo una noche en la que estábamos recostados frente a frente, tan cerca que podía sentir su respiración en mis labios. Ella acarició mi mejilla y me dijo en voz baja, «Tus ojos tienen una tristeza antigua». Esa frase me desarmó, no porque me molestara, sino porque sentí que estaba viendo algo que yo llevaba años intentando ocultar incluso de mí mismo. Me preguntó qué pensaba cuando la miraba fijo. Y yo, por primera vez, respondí con honestidad brutal, que en tus ojos puedo verme. Ella no entendió de inmediato. Entonces le expliqué que cuando la miro demasiado tiempo, siento que mi rostro está reflejado en sus pupilas, y que hay una parte de mí que todavía no soporta esa imagen, no porque sea fea, sino porque está cargada de recuerdos. Renata no intentó convencerme de nada esa noche. No me dijo, pero eres hermoso, ni eso no es cierto. Solo me abrazó más fuerte. Y ese gesto silencioso fue más potente que cualquier halago. Sin embargo, también empezaron a aparecer roces. Hubo un día en que discutimos porque ella subió una foto nuestra a redes sociales. Yo salía bien, según cualquiera. Ella escribió algo precioso sobre mí. Pero cuando la vi publicada, sentí una mezcla de exposición y pánico. Le pedí que la quitara. Ella se sintió rechazada.
¿Te avergüenza que me vean contigo? Preguntó. No era eso. Pero no supe explicarlo bien en el momento. Solo repetía que no me gustaba cómo me veía, que prefería algo más discreto. Ella terminó borrándola, pero la herida quedó flotando en el aire unos días. Me di cuenta entonces de algo incómodo. Mi trauma no solo me afectaba a mí, empezaba a tocarla a ella también, y eso me dolió más que cualquier espejo, porque puedo soportar mi inseguridad. Pero no quiero que ella cargue con las consecuencias. Empecé a recordar más detalles del pasado que antes había bloqueado. Por ejemplo, que después de aquella clase en la escuela católica, el profesor Rafael hizo comentarios similares con otros compañeros, pero ninguno se quedó marcado como yo. Algunos se rieron, otros lo tomaron como una dinámica rara. Yo fui el único que empezó a evitar reflejos. Eso me llevó a una pregunta difícil. ¿Por qué a mí me afectó tanto? Tal vez porque ya había una sensibilidad previa. Tal vez porque a esa edad uno está formando su identidad y cualquier señal de rechazo puede moldear años enteros. Tal vez porque nadie validó que lo que pasó fue inapropiado. Simplemente lo normalicé. Y cuando normalizas algo que te hiere, el daño se vuelve silencioso y profundo. Renata empezó a sugerir, con cuidado, que tal vez hablar con un profesional podría ayudar. No lo dijo como obligación, lo dijo como posibilidad. Yo reaccioné defensivo al principio, no porque crea que ir a terapia sea malo, sino porque aceptar que necesito ayuda implica reconocer que el problema es más grande de lo que quería admitir. Una tarde, caminando junto a ella, pasamos frente a una vitrina enorme que reflejaba ambos cuerpos completos. Por impulso bajé la mirada, pero ella se detuvo. Quédate, dijo. No me soltó la mano, me quedé. Vi nuestro reflejo juntos, no solo mi rostro aislado, sino nosotros, dos siluetas lado a lado, ella apoyada ligeramente en mi hombro. Y por primera vez no me vi solo como el niño expuesto en un salón de clases, me vi como parte de algo. No fue una revelación épica, no sentí fuegos artificiales, pero sí una grieta pequeña en esa muralla que llevo años construyendo. Esa noche, antes de dormir, ella volvió a llamarme mi chinito guapo. Y esta vez, en lugar de sentir presión, sentí algo distinto, no orgullo, no euforia, solo una aceptación más suave, pero la historia todavía no termina aquí. Porque hay una última parte que aún no he enfrentado del todo, el perdón, no hacia el profesor, no hacia mis compañeros, sino hacia mí mismo por haberme creído esas risas durante tantos años. Y ese es un proceso más complejo de lo que imaginaba. Yo ya entendía que lo que pasó en aquella clase no fue normal. Ya entendía que un adulto no debió convertir a un niño en objeto de evaluación estética frente a sus compañeros. Ya entendía que mi reacción no fue exagerada, que no fui débil. Pero entender no borra años de hábitos. El verdadero desafío empezó cuando me di cuenta de que no estaba peleando con el recuerdo, estaba peleando conmigo. Durante semanas después de aquella escena frente a la vitrina con Renata, empecé a notar pequeños cambios, no espectaculares, no transformadores, cambios casi invisibles. Por ejemplo, dejé de usar el tapabocas cuando no era necesario, aunque todavía llevaba las gafas oscuras como si fueran una muleta emocional. Empecé a sostener la mirada en conversaciones un par de segundos más. Nada heroico, solo un poco más. Y algo curioso ocurrió. Nadie reaccionó de la forma catastrófica que mi mente anticipaba. Nadie se rió, nadie susurró, nadie señaló defectos imaginarios. Era casi frustrante descubrir que el mundo no estaba tan pendiente de mi rostro como yo lo estaba. Una noche, mientras estaba solo en casa, decidí hacer algo que había evitado durante años. Busqué en una caja vieja algunas fotos de infancia. No muchas. Siempre fui experto en evitar cámaras, pero encontré una del colegio, probablemente de esa misma etapa. Uniforme impecable, cabello peinado con demasiado gel, expresión seria. Me quedé mirando esa imagen durante largo rato. No vi a un niño feo, no vi algo extraño, vi a un niño nervioso. Y de pronto sentí algo que nunca había sentido al recordar ese episodio. Compasión. Compasión por ese niño que levantó la mano buscando puntos extra y terminó expuesto. Compasión por el niño que intentó no llorar frente a todos. Compasión por el adolescente que creyó que cualquier interés romántico era una burla. Compasión por el joven que caminaba con chalina, gorra y gafas atravesando un descampado, convencido de que esconderse era más seguro que ser visto. Y ahí entendí algo esencial. Durante años lo juzgué por haber sido vulnerable.
como si él hubiera hecho algo mal. No fue así. Esa noche lloré, no con dramatismo exagerado, pero sí con una liberación silenciosa. No lloraba por el profesor Rafael, no lloraba por mis compañeros, lloraba por mí. Al día siguiente le conté a Renata lo que había hecho. Ella escuchó en silencio, con esa atención plena que tiene cuando sabe que estoy tocando algo importante. Cuando terminé me dijo, no tienes que convertirte en alguien diferente para merecer verte sin miedo. Esa frase se quedó conmigo todo el día. Días después ocurrió algo que marcó un punto real de inflexión. Teníamos una reunión familiar suya, fotos inevitables, gente comentando, luces directas, situación clásica que antes habría activado todas mis alarmas internas. En el momento de la foto grupal, sentí el impulso automático de buscar la esquina, inclinar ligeramente el rostro, minimizar mi presencia. Pero Renata tomó mi mano con naturalidad y me colocó a su lado, no como exhibición, sino como compañero. La cámara disparó. Yo no bajé la mirada. No forcé una sonrisa exagerada, solo me quedé. Cuando más tarde vi la foto, sentí la vieja crítica intentando aparecer. Esa voz interna que analiza proporciones, que busca asimetrías, que amplifica detalles irrelevantes. Pero esta vez hice algo distinto, no la seguí, la dejé hablar y no le di la razón. Vi algo diferente. Vi a un hombre serio, sí, de mirada profunda, con rasgos heredados que cuentan una historia familiar. Vi a alguien que no es perfecto, pero es real. Vi a alguien que está aprendiendo, y por primera vez no sentí rechazo. No fue amor instantáneo hacia mi reflejo. No fue una transformación radical. Fue algo más sólido, neutralidad amable. Ese mismo fin de semana tomé una decisión concreta. Pedí una cita con un terapeuta, no porque esté roto, sino porque quiero entender mejor esa herida que arrastré tanto tiempo. No quiero que mi historia con el espejo siga dictando mis reacciones sin que yo lo elija. Cuando se lo conté a Renata, lloró otra vez. Pero esta vez no fue tristeza, fue alivio. En los días siguientes noté algo curioso. Ya no evitaba tanto los reflejos en sus ojos. Seguía sintiendo una pequeña incomodidad al inicio, como quien entra a agua fría, pero podía sostener la mirada más tiempo, y algo cambió en esa experiencia. Ya no veía al niño humillado, veía al hombre que sobrevivió a eso, veía al hombre que ama profundamente, veía al hombre que se atrevió a hablar. Una tarde, caminando solos, ella volvió a llamarme mi chinito guapo. Esta vez no sentí presión, tampoco negación, solo sonreí y le dije, gracias. No con ironía, no con incomodidad, con aceptación. Entendí que mis ojos no eran el problema. El problema fue el significado que les atribuí durante años por un episodio mal manejado por alguien con autoridad. Entendí que esconderme fue una estrategia de supervivencia emocional válida en su momento, pero que ya no la necesito con la misma intensidad. Todavía hay días en que el reflejo me incomoda, todavía hay momentos en que la voz crítica aparece, pero ahora la reconozco, ya no me gobierna igual. Y lo más importante, dejé de pelearme con la imagen que veo, porque esa imagen no es el enemigo. Es la prueba de que sigo aquí. Hoy ya no uso el tapabocas para esconderme. Las gafas oscuras siguen conmigo a veces, pero más por hábito que por miedo. Cuando entro a una óptica llena de espejos, la incomodidad está, pero no me paraliza. Y cuando miro a Renata a los ojos, todavía veo mi reflejo. Solo que ahora, en lugar de huir, me quedo un poco más. Tal vez sanar no es dejar de sentir miedo, tal vez es aprender a no obedecerlo siempre. Y ahora te pregunto algo a ti, que llegaste hasta aquí. ¿Alguna vez una experiencia pequeña, aparentemente sin importancia, marcó la forma en que te ves a ti mismo durante años? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito Anónimo.